Jorge Sanz, director del Movistar Team femenino. Ayer, primera carrera de la temporada, una carrera dura, una carrera en la que a lo mejor no anduvimos tan adelante como nos hubiera gustado, pero una carrera que sin duda es una victoria porque conseguimos volver a correr, que es lo importante. Bueno, está claro que la primera victoria es que hemos vuelto a competir, ¿no? Y la segunda victoria será que esto pues, se mantenga y se consiga terminar tal y como está previsto actualmente, ¿no? Bueno, yo pienso, no sé, no pienso que lo hayamos hecho mal, íbamos a por un top 10, con Eider lo conseguimos y conseguimos todos los objetivos que nos habíamos propuesto, tal y como es el inicio de temporada, el equipo que traíamos, y la verdad que estamos bastante satisfechas del rendimiento que dieron ayer. Ayer era un día de montaña donde reinaron las dos grandes junto con Mavi, una excorredora vuestra. Hoy es un día de repechos y el domingo es un día en el que digamos que es la primera parte llana y luego se decidirá en los muros de Goiuria. ¿Cómo ves estas dos carreras? Bueno, como tú bien has dicho, es un perfil bastante, es diferente porque al final hay un desnivel acumulado. Esta quizás tiene un perfil más de clásica, ¿no? Del norte igual un poquito más duro, ¿no? Pero bueno, está claro que van a las corredoras potentes con el aire que hay hoy y con el tipo de subidas que son, van a ser más protagonistas de lo que fueron ayer. Y como bien has dicho, pues bueno, la del domingo, si todo llega junto al final, pues serán las grandes escaladoras porque son subidas un poquito más duras y más un perfil quizás un poquito más escalador. Pero las que estuvieron ahí adelante posiblemente hoy vuelvan a estarlo. Y para terminar, como hemos dicho, hemos empezado otra vez la temporada en julio, cosa muy extraña, nunca antes visto. Queda una temporada que no sabemos cómo va a ser. En principio vosotros tenéis el calendario World Tour que os da una cierta seguridad. ¿Cómo planteáis estos pocos meses de temporada 2020? Bueno, pues la verdad hemos elegido una estrategia igual más conservadora, es decir, pensando que se va a terminar la temporada, confiamos en que tanto el calendario World Tour como el calendario que está por debajo del World Tour se lleve a cabo. Seguramente va a haber alguna cancelación pues por determinados brotes que puedan surgir en determinadas regiones más concretas y que de la casualidad que compitamos en el mismo o los mismos días en esas regiones, pero yo creo que y esperamos que se lleve a cabo. Y lo que hemos hecho es partir un poquito el equipo en dos, básicamente, ponernos diferentes objetivos en lo que queda de temporada y tratar de hacerlo lo mejor posible en cada una de los bloques en los que nos dividamos. Es que ricasco la sorteón. Vale, muchas gracias a vosotros.